Buenos días. Sigamos, sigamos adelante con pasajes bíblicos, pasajes de la Biblia. Hoy nos encontramos con este gran texto bíblico de la transfiguración de Jesús, del Evangelio de San Lucas en el capítulo 9, versículo 28. La transfiguración del Maestro Jesús. Y dice el Evangelio que 8 días después de su discurso, Jesús subió al cerro a orar y llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan. Mientras estaban orando, su cara se transformó de afecto y sus ropas se pusieron blancas como las de una nube, fulgurantes. De repente vieron a 2 hombres de blanco que estaban platicando con él. Era Elías y Moisés. Ellos hablaban de su partida que debía de cumplirse en Jerusalén. Entonces Pedro, Santiago y Juan quedaron invadidos por un profundo sueño y al instante despertaron. Cuando despertaron, vieron a Moisés y Elías que se marchaban, dejando a Jesús solo. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, ¿no quieres que hagamos 3 chozas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, Pedro estaba confundido, no sabía lo que decía. Entonces, todavía no acaban de hablar cuando una nube los envolvió con su sombra y quedaron en medio de la nube asustados. De en medio de la nube salió una voz que le dijo: Este es mi Hijo muy amado, en quien yo he puesto mis complacencias, escúchenlo. Entonces Moisés y Elías se fueron dejando a Jesús solo. Cuando los apóstoles regresaron a su tierra, ellos se quedaron callados por esos días y no contaron nada a nadie de lo que habían visto y oído. Esta es también palabra de Dios. Este es un evangelio chiquito, pero muy bonito. Un evangelio donde vemos cosas increíbles. Cosas increíbles, ¿por qué? Porque vemos dialogando quizás hacía 12,000 años que Elías había sido llevado al cielo como le había prometido el Padre, que él no moriría, que Elías fue llevado en una carreta de fuego al cielo, ¿sí? El hombre que no murió, Elías. Elías nos cuenta la historia, la Biblia, que Elías no muere, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el Evangelio? Que vieron a 2 hombres de blanco dialogando con Jesús. 2 hombres que ya habían muerto. Esto nos abre la mente para entender que nosotros vamos a resucitar con Cristo. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice? Sí, vieron a Elías y Moisés que hablaban con Jesús. Ellos hablaban de su partida que debía de cumplirse en Jerusalén. Ellos hablaban de la muerte de Cristo que debía de cumplirse en Jerusalén. De repente vemos cómo los apóstoles quedaron invadidos por un profundo sueño, quedándose dormidos, pero más adelantito despertaron y vieron a Moisés y Elías otra vez dialogando con Jesús. Y después Pedro se quedó asustado y no sabía lo que decía y dijo: Maestro, ¿no quieres que hagamos 3 chozas?
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que estaba diciendo el maestro Pedro porque estaban confundidos. ¿Qué había de haber hecho usted? También usted había de estar confundido. ¿Por qué? Porque vemos platicando a Jesús, a Jesucristo, lo vemos platicando con los dos hombres santos, con los dos hombres santísimos, Elías y Moisés. Yo diría, como decíamos aquí en la tierra, ¿sí? Dos pecesotes gordos, dos pecesotes de la santidad, ¿sí? Dos hombres santos dialogando con el santo de los santos, con el Maestro Jesús. Ellos hablaban de su partida que debía de cumplirse en Jerusalén. Y Pedro, Santiago y Juan no sabían en realidad qué decir. Estaban asustados, estaban confundidos porque estaban viendo cosas yo diría, cosas del cielo, cosas del otro mundo. Estaban viendo a los dos hombres que habla tanto la historia del gran Moisés, del gran Elías. Moisés al que Cristo, al que el Padre le había dado los mandamientos. Elías al que el Padre le había prometido que él no moriría, que él sería llevado al cielo en cuerpo y alma. Por eso Pedro estaba confundido y no sabía qué decir. Todavía no acaba de hablar. Nos cuenta el Evangelio que quedaron en medio y cubridos con la sombra de una nube. Todavía más miedo, imagínense, ¿sí? Y de en medio de la nube sale una voz, la voz del Padre, ¿sí? Este es mi Hijo muy amado, en quien yo pongo mis complacencias, escúchenlo. Todavía para acabarla de amolar más asustados, ¿sí? Ellos se quedaron totalmente asustados. Cuando regresaron a su tierra, se quedaron callados por esos días porque no querían contarle nada a nadie de lo que habían visto y oído, ¿sí? Es un evangelio muy bonito, pero se llama la transfiguración del Maestro Jesús, del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, versículo 28. Hoy nos cuenta la historia, hoy nos cuenta este texto bíblico, esta cosa importante. En este texto vemos cosas realmente, cosas increíbles para que aumentemos la fe, para que veamos que Cristo está vivo, que Elías está vivo, que Moisés está vivo, y vemos hombres que estuvieron en la tierra hacía quizás 10,000 años, que habían estado en la tierra, y los vemos de carne y hueso dialogando con el Maestro Jesús. Ellos hablaban de su partida, hablaban de su muerte, que debía de llevarse en Jerusalén. Entonces Pedro, Santiago y Juan se quedaron dormidos, y cuando despertaron le dijeron: Maestro, ¿no quieres que hagamos 3 chozas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabían lo que estaban diciendo porque estaban asustados, estaban atemorizados, porque estaban viendo a los hombres del cielo platicando con el hombre del cielo. ¿Por qué? ¿Por qué los llama Cristo a Pedro, Santiago, a Elías, a que fueran con él al cerro a orar? Para enseñarnos que todo debía de cumplirse y que no estamos hablando de un Jesús muerto, de un Jesucristo muerto. Estamos hablando de un Jesucristo vivo, estamos hablando de Elías vivo, estamos hablando de Moisés vivo. Y por eso los llama, para que los hombres de aquí de la tierra reafirmen su fe, para que no crean que están creyendo a lo puro pendejo, no,
para que vean y crean, como dijo este apóstol Santo Tomás: si no me dejas meter los dedos en tu costado, yo no te creo ni madre. Yo no creo ni madre. Y Cristo le dice: ándale pues, hombre de poca fe, ven, mete los dedos en tu costado y verás que tu Señor ha resucitado. Es bueno que Tomás haya metido la mano, haya metido la pata, porque si Tomás no mete la pata, no nos vendría ese gran consuelo a nosotros. Y Cristo le dice: Tomás, tú creíste porque viste. Dichosos aquellos que van a creer en mí sin conocerme. ¿Quién eran aquellos? Somos nosotros, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú creíste porque vistes, mendigo Tomás, ¿sí? Dichosos aquellos que van a creer en mí sin conocerme. Por eso hoy nos encontramos con este texto bíblico tan bonito, tan importante. Hoy nos enseña este texto a quitarnos las vendas de los ojos, a pensar y a creer y a reafirmar nuestra fe con hechos reales. Por eso vemos en este texto dialogando a Jesucristo con Elías y Moisés, pero estos hombres, Pedrito, Santiago y Juan, estaban tan apendejados, tan asustados. ¿Por qué? Porque estaban viendo cosas del otro mundo, cosas del otro cielo. Lo que dijo el maestro Pablo: fui arrebatado al tercer cielo, donde oí decir palabras que no se pueden decir. Fui arrebatado hasta el paraíso, donde oí decir cosas celestiales, cosas divinas. Por eso Pedro, Santiago y Juan hoy ven cosas divinas, cosas santas. Vemos dialogando a los tres santos: Elías, Moisés y Jesús, sí, enseñándoles que ellos están vivos a esta tercia de tercos, Pedro, Santiago y Juan, y quedaron tan apendejados que dicen: ¿no quieres que hagamos 3 chozas, maestro? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabían lo que estaban diciendo cuando de repente, todavía no acababan de hablar, cuando quedaron en medio de una nube para acabarla de chingar, ¿sí? Para reafirmarle más su fe. Se asustaron más porque una nube los cubrió con su sombra, y de en medio de la nube, para acabarla de amolar, oyen la voz del Padre, ¿sí? Este es mi Hijo muy amado, en quien yo he puesto mis complacencias. Escúchenlo, tercia de tercos, escúchenlo, escúchenlo. Ajá, caray. Y cuando regresaron a su tierrita, por esos días ellos se quedaron callados, porque en realidad no sabían lo que habían visto. Quedaron confundidos diciendo: ¿con quién estamos platicando? ¿Quién anda al pie de nosotros? ¿Cómo Cristo le da tantas señas al maestro Pedro de que Cristo está vivo y de que Cristo va a morir y de que Cristo va a resucitar al tercer día? Por eso cuando Cristo se le aparece en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, versículo 1, cuando terminan de comer, y Cristo, dirigiéndose a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: Maestro, tú sabes que te quiero, ¿sí?
Por segunda vez le pregunta a Jesucristo: Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Maestro, tú sabes que te quiero, ¿sí? Y le pregunta por tercera vez: Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba si lo quería, y Pedro le dice: Maestro, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Cristo le dijo: apacienta mis ovejas, Pedrito, apacienta mis ovejas, Pedrito. En verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías un cinto a la cintura y ibas donde tú querías, pero cuando llegues a viejo, otros te amarrarán las manos y te llevarán donde tú no quieras ir. Cristo le dijo esto a Simón Pedro para que Pedro comprendiera de qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Pero cuando Pedro escucha estas palabras, ve al discípulo Juan que iba detrás de ellos, y Pedro se llena de envidia y le dice: Maestro, ¿y qué va a ser de ese que viene atrás de nosotros? ¿Qué va a ser de ese? ¿Sí? Y Cristo le dice: mira, si yo quiero que permanezca mi vuelta, eso a ti qué te importa. Tú solamente sígueme, sígueme. Cristo nos está diciendo hoy: eso a ti qué te importa. Tú solamente sígueme, ¿sí? ¿A usted qué le importa si otra gente anda metida en cosas que no son buenas? ¿Sí? Déjela, ¿sí? ¿Sí? Cada quien siembra lo que quiere, ¿sí? Pero lo que siembra, eso va a cosechar. Pero este no es el texto es este, ¿sí? La transfiguración de Jesús, ¿sí? 8 días después de su discurso, Jesús llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan al cerro a orar. Mientras estaban orando, su cara se transformó y sus ropas se pusieron fulgurantes. De repente vieron 2 hombres de blanco que estaban dialogando con Jesús. Era Elías y Moisés. Ellos hablaban de su partida que debía de cumplirse en Jerusalén. Entonces los apóstoles quedaron invadidos por un profundo sueño, pero más al ratito despertaron, medios apendejados, y le dijeron al maestro: Maestro, ¿no quieres que hagamos 3 chozas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabían lo que estaban diciendo porque estaban asustados, y para alivio de sus males todavía no acababan de hablar cuando una nube los cubre con su sombra, y de en medio de esa nube sale una voz del Padre que dice: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo, escúchenlo. Entonces Elías y Moisés se retiraron, y dejando solo a Jesús, cuando ellos volvieron a su tierra, no contaron nada a nadie de lo que habían visto y oído, porque estaban muy asustados por esos días. Espero haberle dejado un gran mensajito de este texto bíblico del Evangelio de San Lucas en el capítulo 9, versículo 28. Que Dios lo bendiga, que Dios la bendiga en esta alegre mañana. Este es el mensaje, ¿sí? Cristo, Moisés y Elías, ¿sí?, están vivos. Con esto nos da a entender que toda la gente que haga la voluntad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, aunque hayan muerto, no morirán. Que Dios la bendiga, que Dios te bendiga. Ama a tu familia, ámala. Que Dios te bendiga en esta alegre mañana y ánimo. Gracias.